propósito de eso, hay una declaración del ministro de Energía que dice, ¿con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague las cuentas cuando el servicio, entre paréntesis de Enel, es inoperante e indolente? Uy, ay, espérate, déjame. Uy, es ¿Con que si qué empezamos... ¿Con qué cara, señor ministro, nos viene a pedir a nosotros que paguemos impuestos si su servicio, el Claro. servicio del Estado, no solamente es indolente, ya es criminalmente indolente? ¿No? Porque ustedes debieron haber chequeado todo esto antes, pues. Pero te quiero llevar a un punto anterior, porque obviamente esta frase es una frase para la galería, porque obviamente, además, bueno, no menciona el alza, pero el alza se produjo por otras razones, claro. además electorales si se quiere, pero claro, vemos esta tragedia, este problema que se produjo, el problema que está causando en miles de familias, pero como parece que el ambiente de la política ahora está en buscar un responsable y ahí es el chivo expiatorio, ¿verdad? Y cuando, tal como lo señalaba usted, viene desde hace mucho tiempo e implica la responsabilidad de muchos otros actores. ¿Por qué finalmente no se le habla a la ciudadanía como adultos? Y se les dice, mira, acá hay que hacer un mea culpa, nos equivocamos muchos y vamos a intentar resolver esto lo antes posible. Siempre es como los que se jactan de tener un buen desempeño comunicacional a tal punto que se centran prácticamente solo en eso, terminan tratando a los ciudadanos como si no entendieran los problemas que está viviendo nuestro país. Porque son los demagogos. No sé si te acuerdas de la definición de demagogo. Demagogo es alguien que le dice a personas que piensa que son estúpidos cosas que sabe que no son ciertas. Y el problema es que efectivamente toman a la población chilena por estúpida. Y bueno, ya hay un porcentaje en toda la población que no es especialmente brillante, ¿no? Si no, nadie explica el 25% de apoyo que recibió Maduro todavía en Venezuela. Hay que estar enfermo, hay que estar absolutamente enfermo de la cabeza y con el sistema operativo completamente caído para votar por ese caballero. Pero efectivamente en Chile tú tienes esa dificultad. Tú tienes un gobierno y una clase política que desprecia profundamente al ciudadano y su capacidad de entender los problemas. Y es cierto, hay temas que son técnicamente más complejos, pero tú no tienes que hablarle en técnico a la gente para que entienda en líneas generales por dónde van las dificultades que se están enfrentando. Si yo le digo a la gente, a ver, por ejemplo el tema de Enel, y no estoy defendiendo a Enel porque yo creo que Enel también acortó o redujo su inversión en todo lo que pudo mientras no se estabilizaron las tarifas, ¿ya? Pero si yo le digo a usted, bueno, Enel no ha repuesto el servicio, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Okay, ¿cuál es la magnitud del desastre? Si me dicen que hay 6.000, no sé cuál era la cifra exacta, pero 6.000 cortes de línea, ustedes entenderán entonces la magnitud del problema. No, claro. ¿Ya? Si son 60, yo puedo decir, oye, cabrito, ¿cómo es la cuestión? Pues, y me tení hace 7 días esperando. Son 6.000, la gente entiende la magnitud del desafío. Ahora también decir a Enel que han adquirido costumbres muy chilenas. Si usted no sabe cuánto tiempo se va a demorar la cuestión en solucionarse, diga que no sabe. No tiene para qué andar haciendo promesas que no puede cumplir. Es como el mecánico que le lleva el auto, ¿ya? Te dice, no, si en 24 horas. Y termina recogiéndolo 2 semanas después. Porque no llegó el repuesto, que el mecatrónico estaba de vacaciones, cualquier cosa, siempre hay alguna excusa. Se sobrevenden. No, y además, perdón, un paréntesis, que genera que sea conscientemente un problema constante, porque si yo tengo un margen de acción, yo no sé cuándo voy a poder reponer la ley, o sea, perdón, la electricidad, y tengo un margen entre 2 días y 7 días, digo 7 días, porque así la gente se puede programar. Claro. Y si llega antes, bueno, es un beneficio, como, oye, me adelanté, pero si no, si yo no sé cuándo va a volver, constantemente voy a estar pensando, puede volver en cualquier momento e impide que yo pueda hacer otras cosas. Es decir, transforma el problema que es una cuestión puntual, me puedo programar, a una cuestión que es constante. Correcto. Entonces, mira, la gestión de crisis de Enel, sí. Y voy a decir Enel porque CGE está protegida por, ya sabemos, por su pertenencia a cierto estado, ¿no? Y por eso no le pegan tanto. Pero la gestión de crisis, o sea, de relaciones públicas de Enel, ha sido espantosamente mala. Muy mala. Su capacidad comunicacional ha sido muy mala y de eso se ha colgado este gobierno,
entonces también para entrar a hacerse, no sé, por los Robin Hood de de la energía eléctrica, siendo que ellos son los responsables del aumento de los precios, ellos son los responsables de no haber sincerado o de no haber liquidado la línea de crédito con las distribuidoras, las generadoras eléctricas ya hace 2 o 3 años, con lo cual el alza no habría sido tan grave. Ellos son los responsables, la verdad, de la mayoría del desastre que tenemos bueno, voy a ser justo, Sebastián Piñera también, ¿ya? Pero el desastre que nosotros tenemos con nuestra generación, con nuestro sistema de generación y distribución, es en gran medida responsabilidad de este gobierno, del anterior y del anterior a este. Sí. ¿No? Los 3 gobiernos se unieron para hacer pedazos uno de los sistemas más seguros de producción de energía y transmisión de energía de América. Y no estamos hablando solamente de Latinoamérica. Claro. No, y finalmente lo tremendo. Yo diría que la bajeza intelectual, un poco de la forma que decía José Francisco, es empezar a mezclar el tema del alza de las cuentas de la luz, así como, oye, nos suben las cuentas de la luz y más encima el servicio es malo, cuando son 2 cosas absolutamente diferentes. Y los políticos no se hacen cargo de por qué fueron las alzas de la luz, y sobre todo este gobierno, que fue el que presionó a el gobierno anterior, que lo hizo también, que fue congelar las tarifas. O sea, que es una razón absolutamente contraria a lo que estamos y yo te voy a dar un dato, y no voy a hablar de NEL, porque voy a hablar de un par de cooperativas chicas que son de distribución. Normalmente, ahí donde no llegan las grandes compañías, se forman entonces cooperativas para la distribución de energía, sin fines de lucro y todo el tema. Y el tema que me había venido a comentar a mí, que como no se habían regularizado las tarifas, se negaba el gobierno a regularizar las tarifas, ellos se habían quedado sin plata para poder hacer mantención de las líneas. Bueno. Que ya no tenían con qué, y de hecho estaban en riesgo en su momento de quedarse sin distribuidora 600.000 personas. Y eso fue hace un par de meses atrás, por eso empezamos también a levantar presión. Si aquí siempre se habla de las grandes, pero de las chicas nadie habla. Y por lo demás también decir una cosa, aunque sea la empresa china o la empresa italiana, en este caso Enel o la CGE, nadie hace negocios para perder plata. No, claro. ¿No? Con excepción, naturalmente, de Televisión Nacional, de ENAP, o sea, volvemos a la empresa estatal. Claro, Codelco, ¿no? Ellos sí se dedican, su giro parece ser perder lucas. Pero en general en el mundo, el que inicia una actividad económica lo hace para recibir algo a cambio. Y eso pasa también con usted, señora, señor. Usted no va a ir a trabajar para pagar por haber trabajado. No tiene sentido. Entonces, al congelar los precios, se generó entonces un desfase que tenía en algún momento ser cubierto. Lo mismo que ir y empezar a pagar la vida cotidiana con la tarjeta de crédito. En algún momento la cuestión revienta. Claro. Eso fue lo que hicimos. Y lo hizo Sebastián Piñera, empezó haciéndolo Sebastián Piñera y siguió con este gobierno. Entonces asumamos de una vez por todas que las responsabilidades están ahí. Pero en este país nadie quiere ser responsable. Este es el país de los irresponsables. Yo no fui.